El trabajo, tal como lo conocemos, está muriendo. Para 2035, más del 40% de las profesiones actuales habrán desaparecido, y en su lugar, surgirán empleos que hoy suenan casi de ciencia ficción, pero que serán tan comunes como lo fue el cajero bancario en los años 80 o el programador en los 2000. Estamos frente a la mayor revolución laboral de la historia humana, impulsada por una sola fuerza: la inteligencia artificial. Lo que veremos no es un cambio, es una reinvención total del concepto de trabajo, y lo más sorprendente, ya está sucediendo: los trabajos que desaparecen. En 2035, miles de tareas que hoy requieren horas humanas serán ejecutadas en segundos por algoritmos. Un ejemplo brutal: la industria del call center, que emplea a más de 15 millones de personas en el mundo, será reemplazada en un 80% por asistentes de IA multilingües, capaces de atender a millones de usuarios de forma simultánea. El impacto es masivo. Un solo modelo de lenguaje puede hacer el trabajo de 10.000 operadores humanos, reduciendo costos hasta en un 70% para las empresas. Pero no solo se trata de atención al cliente. La conducción autónoma amenaza a más de 20 millones de conductores profesionales en transporte de carga y pasajeros. En ciudades como San Francisco, los taxis sin conductor ya recorren más de 2 millones de kilómetros al año sin necesidad de chofer. Proyectado a 2035, hablamos de un mundo donde el concepto de conductor profesional será casi tan extraño como hoy lo es el despertador humano del siglo XIX. Otro caso, la contabilidad básica. Lo que antes requería un equipo entero, ahora puede resolverse en segundos con IA que procesa millones de registros sin error. En Japón, bancos como Fukoku Mutual Life Insurance ya han reemplazado a más de 30% de su personal administrativo, con sistemas de inteligencia artificial capaces de evaluar reclamaciones de seguros de manera automática. El mensaje es claro: los trabajos repetitivos, lineales y previsibles están condenados a desaparecer. Los trabajos que nacen. Pero aquí viene lo fascinante. Cada trabajo que muere da paso a otros que nunca habíamos imaginado. En 2035 surgirán profesiones ligadas al diseño, supervisión y ética de la inteligencia artificial. Un ejemplo es el arquitecto de modelos cognitivos, un perfil encargado de entrenar sistemas para pensar y razonar de formas específicas. En 2023, OpenAI ya pagaba más de $300,000 anuales a ingenieros de prompting avanzado. Imagina cómo se valorará en 2035 a quienes definan cómo una IA interactúa con millones de personas. También aparece el diseñador de experiencias virtuales. En un mundo donde el metaverso y la realidad aumentada se fusionan con la vida cotidiana, alguien tendrá que crear entornos inmersivos para educación, trabajo y ocio. Según estimaciones, la economía virtual moverá más de $5 billones para 2030. Y uno de los campos más potentes, la medicina aumentada por IA. Cirujanos asistidos por algoritmos predictivos, terapias personalizadas creadas en segundos y especialistas en biohacking digital. Profesiones que hoy parecen experimentales, en 2035 serán estándar. La educación se reinventa. La escuela de 2035 no se parecerá en nada a la que conocemos. Hoy, un maestro atiende a 30 estudiantes en un salón. En el futuro, cada estudiante tendrá un mentor digital personalizado, un tutor de inteligencia artificial capaz de adaptar la enseñanza al ritmo, intereses y capacidades individuales de cada alumno. Imagina aprender matemáticas con un asistente que entiende exactamente en qué te equivocas y te da explicaciones diseñadas solo para ti. Ya existen pruebas. En 2024, sistemas de IA demostraron mejorar en un 40% el rendimiento académico de estudiantes de secundaria en Estados Unidos. Proyectado a 2035, hablamos de generaciones enteras aprendiendo 10 veces más rápido. Esto abre una nueva profesión, el curador de aprendizaje digital, encargado de diseñar rutas educativas personalizadas con inteligencia artificial.
Una labor que mezcla pedagogía, programación y creatividad. En lugar de enseñar en masa, estos expertos guiarán la inteligencia de cada estudiante con precisión quirúrgica, y no solo en colegios. Universidades enteras migrarán hacia campus virtuales inmersivos, donde los alumnos podrán asistir a clases en mundos 3D, debatir con hologramas y realizar prácticas en laboratorios simulados con fidelidad absoluta. La educación dejará de ser un camino único. Será una autopista de millones de rutas posibles. Sectores completos en transformación. La llegada de nuevas profesiones no será aislada. Sectores enteros de la economía cambiarán sus reglas de juego. La agricultura, por ejemplo. Hoy requiere millones de manos humanas. En 2035, granjas inteligentes con sensores, drones y robots autónomos producirán alimentos con un 90% menos de intervención humana. Ya en 2025, empresas como Iron Ox operan invernaderos 100% automatizados. Para 2035, veremos el auge del ingeniero de ecosistemas artificiales, responsable de diseñar granjas que funcionan casi sin humanos. La construcción tampoco se quedará atrás. Impresoras 3D ya han levantado casas en menos de 24 horas. En el futuro, arquitectos digitales trabajarán junto a robots constructores capaces de erigir rascacielos en semanas, no en años. Surge así el supervisor de proyectos automatizados, un perfil que coordina máquinas, algoritmos y humanos en obras colosales. La salud mental también tendrá un giro impresionante. La OMS estima que la depresión será la principal causa de discapacidad en 2030. Para enfrentarla, surgirán terapeutas híbridos, profesionales apoyados por inteligencia artificial emocional que detecta patrones en la voz, gestos y lenguaje de las personas. Hablamos de profesiones como el psicoanalista digital asistido, capaz de trabajar junto a algoritmos que procesan miles de horas de conversaciones para encontrar soluciones personalizadas, lo que antes requería décadas de investigación clínica. En 2035 se obtendrá en cuestión de segundos. Capítulo 5. El impacto social. El trabajo no es solo salario, es identidad, propósito, pertenencia. Y en 2035, cuando millones de empleos desaparezcan y otros tantos nazcan, nuestra relación con lo que significa trabajar cambiará para siempre. Hoy, en el mundo, más de 3.300 millones de personas forman parte de la fuerza laboral. Para 2035, al menos 1.400 millones de esos trabajadores habrán cambiado de rol, sector o incluso de industria completa. Nunca antes en la historia hubo un reajuste tan masivo. Ni la revolución industrial, ni la era digital. El impacto será visible en la vida cotidiana. Una familia del futuro no hablará de trabajar en una oficina o conseguir empleo estable. Hablaremos de proyectos híbridos, de colaboraciones humano-máquina, de carreras profesionales que se reinventan cada 5 años. Ejemplo concreto. En 2022, una persona promedio cambiaba de trabajo 4 veces en su vida. En 2035, un joven cambiará de rol 12 a 15 veces antes de los 40 años. La estabilidad ya no será la norma, la adaptabilidad sí. El lado humano de la IA. Muchos temen que la IA nos reemplace, pero la realidad es aún más sorprendente. La inteligencia artificial nos ampliará. En la música, por ejemplo, algoritmos ya componen piezas sinfónicas en segundos. Pero en 2035, veremos surgir profesiones como el curador de creatividad humano-IA, encargados de combinar la chispa emocional humana con la capacidad infinita de la máquina. El resultado: obras artísticas creadas en colaboración con algoritmos capaces de procesar en segundos lo que un músico estudiaría durante 20 años. En la medicina, ya no hablaremos de doctores que diagnostican solos. Hablaremos de equipos híbridos donde cada decisión clínica se valida con inteligencia artificial. Esto no elimina al médico, lo convierte en un estratega apoyado por un cerebro digital que nunca se cansa, nunca olvida y nunca deja pasar un detalle.
Incluso en áreas emocionales como la psicología, la inteligencia artificial no reemplazará la empatía humana. Lo que hará será multiplicarla, ofreciendo al terapeuta información imposible de detectar a simple vista. Microexpresiones, cambios sutiles en el tono de voz, patrones de comportamiento ocultos en años de datos. El mensaje es claro: en 2035 no seremos sustituidos, seremos aumentados. Una nueva definición de éxito. El éxito en el trabajo ya no será medido por horas frente a un escritorio. Será medido por impacto, creatividad y capacidad de adaptación. Imagina una sociedad donde lo importante no es tener un puesto fijo, sino participar en proyectos globales junto a inteligencias artificiales. Ejemplo real: en 2025, plataformas de freelancing ya conectaban a más de 100 millones de personas con trabajos remotos temporales. En 2035, esa cifra podría superar los 500 millones, con proyectos internacionales que se completan en semanas. La idea de jubilación también se transformará. Con IA, cubriendo gran parte de las tareas rutinarias, habrá más tiempo libre, más oportunidades de reinvención. El trabajo será una elección constante, no una cadena fija. Cuando el trabajo deja de ser trabajo. Por primera vez en la historia, llegamos a un punto donde el trabajo ya no es una condena ni una obligación. En 2035, millones de tareas que hoy consumen nuestra vida estarán automatizadas. Y surge una pregunta inevitable: si no trabajamos como antes, entonces, ¿qué hacemos con nuestra existencia? La respuesta está emergiendo hoy. Personas que combinan la inteligencia artificial con proyectos personales, creativos, científicos y artísticos. Ya no se trata de sobrevivir con un empleo, sino de vivir creando. En Corea del Sur, por ejemplo, laboratorios de inteligencia artificial ya liberan a los investigadores de tareas repetitivas, permitiéndoles enfocarse en descubrimientos que cambian vidas. En Europa, arquitectos digitales diseñan ciudades enteras en simuladores, optimizando cada detalle antes de que un ladrillo toque el suelo. El trabajo se convierte en un medio de expresión, una extensión de la curiosidad humana. Los números del futuro. Para dimensionar el impacto, escuchemos las cifras. El 40% de los empleos actuales desaparecerá. Más de 1.400 millones de trabajadores cambiarán de profesión. La economía de la IA alcanzará los 15 billones de dólares en 2035, más que el PIB combinado de China e India en 2022. Y hasta 500 millones de personas trabajarán en proyectos globales temporales, en una red laboral sin fronteras. Cada número es una señal, cada dato, una alerta. No estamos ante un simple cambio. Estamos ante una reprogramación del mundo laboral, la nueva identidad humana. El trabajo ya no será lo que nos define. Lo que nos definirá será la capacidad de aprender, desaprender y reinventarnos. En el pasado, un apellido se heredaba, un oficio también. Hoy, un niño nacido en 2025 no tendrá un camino profesional predeterminado. A los 10 años aprenderá de un tutor digital. A los 20 creará proyectos junto a inteligencias artificiales. A los 30 quizá habrá cambiado de profesión 5 veces. Y a los 40 podrá reinventarse completamente en cuestión de semanas. El éxito ya no será ser ingeniero o ser médico. El éxito será ser adaptable, creativo y humano en un mundo de máquinas. Estamos al borde de una nueva era. Una era donde los empleos que conocimos se extinguen. Y en su lugar, nacen profesiones que hoy apenas imaginamos. Donde el trabajo deja de ser rutina y se convierte en posibilidad. El 2035 no será un futuro distante. Será un presente inmediato. Y la verdadera pregunta no es qué trabajos sobrevivirán, sino, ¿estás listo tú para reinventarte junto a ellos? El futuro del trabajo no se espera, se construye hoy.